jóvenes de primer año. Bienvenidos a otra clase más de ciencias. El tema de hoy es bien interesante y es que vamos a hablar de la fotosíntesis. A nivel de primaria y de tercer ciclo, ustedes han estudiado la fotosíntesis como aquel proceso que la planta realiza para obtener su propio alimento. Ahora vamos a ir un paso más allá. Y es que al nivel de primer año ya podemos comprender que la fotosíntesis se da en dos fases. Además, vamos a partir del hecho que la fotosíntesis se da gracias a la energía solar. Veamos la ecuación química que representa la fotosíntesis. 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 12 moléculas de agua y producen glucosa más 6 moléculas de oxígeno, que es el que nosotros respiramos. Si ustedes observan con detenimiento esta ecuación, tienen que aprender a identificar dos tipos de compuestos: los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Y es aquí donde el tema de la fotosíntesis se vuelve más complejo. Veamos. Tenemos dos moléculas inorgánicas simples. ¿Cuáles son? Dióxido de carbono y agua. Entonces debemos entender la fotosíntesis como la transformación que se da gracias a la energía solar de dos sustancias inorgánicas simples que se transforman en sustancia orgánica compleja. Así debemos entender la fotosíntesis a nivel de primer año. Ahora bien, déjenme contarles que la molécula orgánica compleja que se forma es la glucosa, C6H12O6, y aparte se obtiene el oxígeno, que es el que nosotros respiramos. He aquí, como yo les he explicado, el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis se da en dos fases. La primera es la fase clara y la segunda es la fase oscura. Vamos a iniciar hablando de la fase clara. Y es que en la fase clara se dan ciertas reacciones gracias a la luz solar. Por eso su nombre de fase clara. Además, en esta fase se da la formación de ATP y de NADPH2. Al momento de la clase, yo les voy a preguntar a ustedes qué significan estas iniciales. Y ustedes me lo tienen que decir, ya sea la clase virtual o la clase presencial. Así que a investigar. Estos dos ejemplos que ustedes tienen que investigar el significado, déjenme decirles que son moléculas ricas en energía. Además, durante la fase clara, se rompe la molécula de agua, esta. Se rompe por acción de la misma luz solar. Se liberan electrones. Además, se da la absorción de luz, pero en forma de fotones. Se da la producción de oxígeno gracias a un proceso llamado fotólisis y se produce ATP. Todo esto se da en la fase clara. Recuerden, el requisito para que se dé la fase clara es que debe haber luz solar. Después tenemos la fase oscura. ¿Qué es lo que sucede en la fase oscura? Y es que hay una reducción del dióxido de carbono. ¿A dónde está el dióxido de carbono? Es uno de los compuestos inorgánicos simples. ¿Se reduce para qué? Para formar azúcares. ¿Cuál azúcar? La glucosa, ya sabemos que es un azúcar. Esto se da durante la fase oscura. El dióxido de carbono se reduce, es decir, se descompone para formar azúcares. En este caso es la glucosa. Este proceso se da en los cloroplastos. Además, es en esta fase oscura que se fijan las moléculas de dióxido de carbono. Es decir,
se da el ciclo de Kelvin. Ahora, jóvenes, de forma compleja, ustedes ya saben cómo es el proceso de la fotosíntesis, qué tipo de transformaciones se dan y las dos fases en las que se da. Espero que hayan tomado nota de lo más importante. Utilicen el libro, vean los videos, investiguen, vayan un paso más adelante siempre que el maestro. Bendiciones.